es ¿qué tengo para dar? Veíamos el pasaje en el cual Pedro y Juan salen de este aposento alto después de estar ya llenos del Espíritu de Dios y van hacia el templo a orar y alguien les pide una limosna, ayuda económica, y Pedro simplemente le dice: lo que tú estás buscando yo no lo tengo, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo, que es mucho más valioso que lo que estás buscando. Y en ese momento ocurre un milagro sorprendente, porque ese hombre pidiendo limosna, cojo de nacimiento, de inmediato se puede levantar, fortalecer sus piernas y no solo caminar, sino saltar y dar gracias y alabar a Dios, dando testimonio de lo que estaba sucediendo ahí. Una acción bien importante en cuanto al hecho de poder encontrar en nuestra vida que hay esa necesidad y esa responsabilidad de buscar en nuestro corazón qué es lo que tenemos para dar. Y esto por una necesidad muy específica que el Señor nos pide como parte del cuerpo de Cristo, como todo creyente que ha dado su vida al Señor, asume como su responsabilidad primordial, que es convertirnos en edificadores. Y evidentemente para edificar, bueno, tenemos que dar parte de lo que en nuestro corazón hay, y eso es una de las cuestiones que hoy vamos a revisar. Me acompañan, por favor, es 1 Corintios 3, del verso 1 al 15, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una reflexión muy larga en medio de lo que es esta carta que escribe Pablo hacia la iglesia de Corinto, pero que hoy mismo nos pone a nosotros en ese mismo contexto. Está escrita para nosotros, es completamente actual, es también completamente personal. Y la inspiración de Dios hacia Pablo nos llega hoy en día en un momento muy especial, en el de la necesidad acerca de qué tengo para dar y de qué sirve que yo dé a los demás. Somos llamados precisamente a edificar y sobreedificar sobre un fundamento firme. Y en medio de todo esto, empecemos con la reflexión acerca de lo que es nuestra vida y qué es lo que verdaderamente estamos buscando y hacia dónde es que estamos encaminando tanto nuestros pasos, como nuestros talentos, como nuestro tiempo, como nuestras fuerzas y como tantas y tantas cosas que en nuestra vida estamos desperdiciando. Y en medio de todo esto, bueno, pues la pregunta que hacíamos en la semana. Somos llamados a la edificación. El punto es, ¿qué estamos edificando? Para algunos la pregunta es, ¿estás edificando algo? Porque finalmente tenemos que pensar y meditar hacia nuestra propia vida.
nuestra persona nada más. No ver lo que los demás hacen, sino lo que nosotros estamos precisamente haciendo o dejando de hacer. Algunos podrían tener, perdón que no se ve muy bien, pero es un castillo de arena, una idea de que la edificación es de esa manera, en la cual el entorno es hermoso, todo nos queda perfectamente bien cuadradito, simétrico y demás, balanceado. Y en algunos casos he visto obras de arte en arena que son impresionantes, que hacen verdaderas joyas en medio de lo que es esta construcción. Pero sin importar qué tan pequeño, qué tan grande, qué tan simple o qué tan elaborado sea una edificación como esa, tiene la misma condición, todas y cada una de ellas. Desde el mismo momento en que se empieza a construir, esto empieza a tener ya un deterioro. La falta de humedad, el viento, las olas, las personas que están a su lado, tienen evidentemente una gran influencia sobre de ello. Y el tiempo de vida que tienen estas obras son de apenas unas cuantas horas. No alcanzan ni siquiera un ciclo de 24 horas. No alcanzan a estar en pie ni siquiera un día completo. A pesar de que por fuera se vean exuberantes, que sean atractivas, que sean esplendorosas y en algún momento impactantes en cuanto a lo que nosotros deseamos tener, la condición es exactamente la misma. Por estar edificadas sobre un fundamento que no es firme y además de todo esto, a pesar de esa sobreedificación, por muy esplendorosa que sea, no está conducida hacia el objetivo de Dios, estas, tarde o temprano, van a desaparecer. Para el caso de los castillos de arena, un día y no más de ese tiempo tienen. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que si nosotros sobreedificamos de una manera específica sobre un fundamento firme, que es la roca misma, la roca del ángulo, que es Cristo, eso, a pesar de que sea probado por el tiempo, por los elementos, incluso por la intención del hombre de destruir, permanece. Y ese es el punto crucial en el día de hoy para cada uno de nosotros, en la pregunta muy clara y elemental. Hemos estado trabajando a través de lo que nos ha compartido Elías hace algunas semanas, el regresar a las raíces, al ser un radical, al volver al fundamento que hay ahí. Y esto nos lleva precisamente a enfocarnos hacia lo que hoy día está siendo una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo y en qué estamos edificando? ¿El fundamento es firme? ¿El fundamento es Cristo? ¿Estamos edificando y sobreedificando sobre la roca? ¿O estamos simplemente haciendo una labor que para muchos puede ser atractiva, que para nosotros puede ser destacable y apreciable, pero que al final de los días va a ser destruida? Porque en el momento que el tiempo, la vida y sobre todo la prueba con Dios la perturbe, esta se va a caer y va a desaparecer, no va a ser perdurable. Y estamos entonces llamados a la edificación. Pablo escribe en la carta a los Efesios algo importante, de acuerdo a lo que es ya este reconocimiento hacia nuestra responsabilidad de edificar. Y dice así, estamos en Efesios 4, del 1 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos la responsabilidad de edificar y tenemos muchas dimensiones de la edificación. Hoy hablaremos específicamente de lo que es la responsabilidad de nuestra propia edificación con respecto a lo que es esa influencia que tenemos hacia el mundo, hacia las personas que nos rodean.
principalmente a la gente que está cercana a nosotros. También tenemos que reconocer que hay otra dimensión más de la edificación, que se trata precisamente de esta unidad en la que cada uno, desde la trinchera que nos corresponde, desde el lugar preciso donde Cristo nos puso y desde estas condiciones y dones que Él nos dio, hagamos un trabajo en conjunto, en unidad, para la edificación de la propia iglesia y también para la edificación de lo que es la obra del Señor. Pero surge preguntas en medio de todo esto y casi siempre estaremos sobre esta misma base, cuestionándonos a nivel personal qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestros corazones. La pregunta para mí que surge en medio de todo esto no es solo el reconocimiento de mi responsabilidad a convertirme en un edificador, también es el análisis de qué es lo que estoy edificando en mi vida, sobre qué fundamento estoy edificando, y más allá de todo esto también, bueno, pues la pregunta sería, ¿cómo es que me puedo convertir en un verdadero edificador? La pregunta es real, ¿cómo edificar? Para los que aquí nos acompañan, que tienen estudios en ingeniería o en arquitectura, nos podría decir acerca de cómo poder hacer un edificio. Víctor tiene muchos años de experiencia y sé que en esa experiencia ha hecho muchas obras. Por allá Mike también, que no sé qué carrera tengas, pero sé que también estás metido en la construcción desde hace mucho tiempo. Y la experiencia que nos podrían compartir va a ser siempre la misma. Vas a tener que hacerlo de una manera específica. No podemos edificar sin sentido. Yo no puedo empezar una obra colocando ventanas, porque no tengo en dónde colocar las ventanas. Tampoco puedo empezar una obra con paredes que soportarían las ventanas, pero la pregunta es ¿qué soporta esas paredes? Así que tenemos que empezar por un fundamento específico, y hacia ahí el llamado a que cada uno en su corazón responda esa pregunta: ¿cómo convertirme en un edificador? Y como principio fundamental, ¿sobre qué cimiento, sobre qué fundamento estoy basando lo que voy a edificar? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas, y una de tantas es precisamente la guía clara acerca de cómo hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Y vamos nuevamente al libro de Efesios, en el capítulo 4, estamos trabajando ahí, y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 22 al 32. El Señor nunca nos pidiera que hagamos algo para lo cual no estamos capacitados para hacer. Tampoco nunca nos pedirá algo en lo cual Él no nos dé la guía y la instrucción precisa de cómo hacerlo. El Señor nunca nos deja a la deriva. Y en el sentido claro de la pregunta de cómo edificar, bueno, nos da respuestas en muchas partes de su palabra. En Proverbios nos dice claramente que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la destruye. Es una forma de enseñar. Pero en este pasaje en específico, en donde nos está hablando acerca de la responsabilidad personal dentro de una labor que va a tener una meta común, nos da la instrucción precisa de qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Hay varios aspectos en nuestra vida en los cuales podemos edificar. Así que edificamos en diferentes formas.
despojándonos del viejo hombre. Ahorita veremos por qué podemos edificar haciendo esto. También mediante una vida transformada. Además, con nuestras palabras. Y finalmente, con nuestro ejemplo, permitiendo que el Espíritu ilumine nuestro corazón. Preguntas que surgen y que la propia palabra de Dios nos da la respuesta. Y teniendo en mente esta pregunta básica de cómo poder edificar, cómo responder hacia esa comisión que el Señor me pone, en la que me dice que me debo de convertir en un edificador, bueno, pues tratemos de ir revisando nuestra vida para saber si vamos en el camino preciso de estar con nuestra propia vida, con nuestros actos, con nuestro entorno general, siendo edificadores, buenos constructores, o estamos siendo, al contrario, personas que nos encargamos de destruir nuestra propia vida y la vida de las personas que nos rodean. Despojándonos del viejo hombre. El pasaje dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Habrá tiempo para analizar a fondo y en detalle pasajes como estos, pero hoy enfoquémonos hacia lo que es la enseñanza más básica de todas, porque es la más importante, es con la que debemos de empezar. Y en medio de este camino de ser edificadores, el Señor nos da un consejo y nos dice, primero, que debemos despojarnos del viejo hombre. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo va ese proceso de la renuncia a lo viejo en tu vida? En algún momento has identificado que hay patrones en los cuales se están repitiendo cuestiones que no son convenientes en tu vida. Has identificado que hay actitudes, que hay pensamientos, que hay acciones, que hay formas en las que te manejas día a día, que vienen de tiempo atrás, pero que no son convenientes. La reflexión va hacia ese sentido. ¿Cómo vas con tus costumbres? Porque me he encontrado a personas que me dicen en cuanto a la fe, sí, creo firmemente en lo que es la palabra de Dios. Creo que Jesús es el Mesías. Sé que Él es el Salvador y sé que Él es el único camino, pero no puedo traicionar la costumbre de mi familia. No puedo ir en contra de ellos. Y ahí es donde nos enfrentamos de repente a cuestiones que son verdaderamente una tropiezo, una barrera inmensa que no se puede traspasar. Y el Señor te dice con claridad, ¿quieres transformar tu vida y convertirte en un edificador? Bueno, despójate de lo viejo. Todo lo que está atrás, déjalo a un lado. No tiene importancia. Revístete de lo nuevo, porque eso es lo que verdaderamente te va a traer bendición a ti y bendición a las personas que te rodean. Así que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo estás en esa transformación, en ese cambio, en ese despojarte de lo viejo y revestirte de lo nuevo? Principalmente, bueno, hablemos del punto que está ahí, las costumbres. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabe de qué estamos hablando. Y obviamente el Espíritu será el que traiga a nuestro corazón y a nuestra mente esa revelación acerca de qué verdaderamente está sucediendo en nuestra vida y por qué es que estamos siendo tropiezo o siendo tropezados en nuestro propio andar en ese camino de ser edificadores. Los vicios, hay un innumerable listado acerca de vicios. ¿Cómo vas con tus vicios? Algunos podrían pensar que simplemente el vicio del alcohol, del cigarro, podría ser de estas cuestiones que hay que quitar de nuestra vida. Pero a algunos les preguntaría, el vicio de la lascivia, por ejemplo, ¿qué es esa parte? ¿No? Es darle poca importancia a todo. No te importa nada, no haces nada, no caminas, no avanzas. La flojera es una prima hermana de la lascivia. No tienes interés por hacer absolutamente nada en tu vida. ¿Cómo estás en ese renglón? ¿Cómo están esos vicios que en mi persona cuesta trabajo quitar, como el de estar escuchando todos los días noticieros, echándome encima nada más cosas que la verdad perturban y no traen casi nada bueno? Digo, hay buenas noticias, pero la mayoría malas. ¿Cómo vas en ese sentido? ¿Qué está pasando con tu vida?
¿Verdaderamente estás haciendo ese esfuerzo por hacer esa transformación de cambiar de lo viejo a lo nuevo? ¿O sigues estancado en lo que es tu pasada forma de vivir? Hemos estado hablando mucho acerca de lo que es Romanos 12, 1 y 2, pero el punto focal es el no conformarnos a este siglo, a este mundo, y que literalmente lo que significa es no tomemos forma de este mundo. Entonces, la pregunta es, en medio de esta transformación, ¿cómo estás en ese sentido? ¿Sigues conformado al mundo? ¿Sigues ajustado a la realidad que se vive allá afuera? ¿Tratas de encajar dentro de lo que es ese entorno viciado en el mundo? Porque si esa es tu vida, entonces déjame decirte que no ves por el camino de la edificación, ni para ti, ni para los tuyos. No podemos estar viviendo dobles vidas. No podemos tener una vida espiritual y una vida secular. No podemos tener una vida dentro de la iglesia y otra saliendo del entorno de este lugar. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos tropezando esa edificación. En muchas ocasiones algunos me dirán, oye, pero espérame, esto que tú dices que no es bueno, para mí me está resultando bien, porque ve cómo vivo. Ve lo que tengo, mis posesiones, probablemente la imagen personal que proyecto para otras personas, soy atractivo para muchos, soy un líder, la gente me sigue, voy por el camino correcto porque les estoy enseñando a la gente que está a mi alrededor la manera de lograr el éxito, de llegar a conseguir tus metas. Y la pregunta en este sentido es, bueno, ¿realmente estás edificando sobre un fundamento firme? Y lo que estás edificando, por más atractivo que sea, ¿va a perdurar cuando pases por la prueba de tu fe? Y les aseguro que para la mayoría la respuesta es no. Porque estamos simplemente edificando sobre donde no está el fundamento firme. Pero regresando un poco dentro de la responsabilidad de ser edificadores hacia el entorno que nos rodea y revisando un poco esta cuestión de nuestras costumbres, nuestros vicios, cómo estamos conformados todavía a este mundo o a Cristo. Y en el sentido muy claro de estamos siendo ya despojados del viejo hombre. La respuesta quisiera que la buscáramos en un lugar diferente. No solo en nuestra persona, en nuestro corazón, porque habrá en medio de todo esto un trabajo compartido para los demás, porque estamos llamados a ser edificadores en común, en conjunto. Y entonces la pregunta sería, ¿puede tu familia, tus seres más cercanos, afirmar que has dejado atrás al viejo hombre? ¿Quieres saber cómo es una persona en verdad? No le preguntes a él, pregúntale a su familia. Es más, no le preguntes a su esposa, pregúntale a sus hijos. Y seguro te vas a enterar qué es lo que está pasando en la verdadera vida de esa persona. No en la que trata de proyectar, no en la fachada que se puede pulir y se puede adornar y se puede decorar de muchas formas, sino en la base, en lo profundo, en lo verdadero, en lo que tiene trascendencia. Y si te quieres convertir en un edificador, asumiendo la responsabilidad que Dios te dio, entonces asume esas preguntas. Busca las respuestas a esas preguntas. Y si las respuestas están en contra de lo que Dios dice, bueno, tienes la oportunidad entonces de hacer el siguiente paso, que es el de tener una vida transformada. Los siguientes versículos dicen así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un enfrentamiento hacia una verdad básica, en la que muchos de nosotros podríamos decir, oye, espérame, yo no miento ni tampoco robo. Y tampoco soy estas personas que, como los que nombramos de mecha corta, me enciendo muy rápido y despotrico contra la gente. Yo soy muy mesurado y controlado. Pero entonces estamos yendo hacia una parte básica del reconocimiento real, que es lo que está pasando en nuestras vidas, en esa parte de esa transformación.
Inicialmente, la pregunta, ¿eres consciente del pecado en tu vida? Para muchos la respuesta es no. Bueno, si es no, ahora sí, sorpréndete, porque Dios y las personas que te rodean, sí, se dan cuenta de lo que es nuestra vida. Y entonces sale a la luz precisamente lo que nosotros en muchas ocasiones decimos no tener o no hacer. Es que yo no miento. Ok, cuando llegas tarde a algún lugar, les dices, llegué tarde porque me levanté tarde, o ya fue la llanta ponchada del metro, o fue la manifestación, o fue no sé qué tantas cosas que nosotros podemos estar argumentando para salvarnos de la responsabilidad simplemente de asumir un hecho de irresponsabilidad. Entonces, en el fondo yo creo que sí mentimos. Hay gente que te dice, es que yo no robo. Ok, para los que están en la escuela y en el trabajo. ¿Alguna vez has sacado hojas blancas de tu lugar de trabajo para llevártelas a tu casa? Nada más porque necesitabas escribir algo, además. O en alguna ocasión, en tu turno normal de 8 horas, has trabajado 7 horas 45 minutos y te saliste 15 minutos más temprano. Si es así, o cosas similares, entonces déjame decirte que sí hurtas, porque le estás robando a tu patrón recursos y tiempo. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados hacia este tipo de circunstancias, tenemos que traer a nuestra mente y nuestro corazón lo que es la llamada de atención de Dios y la forma como Él nos instruye para que nuestra vida sea completamente transformada. Todavía para algunos podrían decir, no es para mí, yo no estoy en ese sentido. Así que vamos a ver un par de pasajes que nos van a instruir acerca de esta realidad. Vamos a buscar primero Romanos 3:23. Algunos de aquí se lo saben de memoria. Pero quien lo tenga, por favor, si nos ayuda leyéndolo. ¿Ya alguien lo tiene? Ok. La palabra de Dios nos dice con toda claridad, en este sentido claro de no, yo no peco, yo no hago cosas malas, no, yo no le hago mal a nadie y demás. La palabra de Dios te dice con una franqueza total, por cuanto todos pecaron. No hay nadie en este mundo que no peque, de una u otra manera, que no se equivoque, que no tenga esa necesidad de ser transformado, que no tenga precisamente esta responsabilidad de hacer cambios en su vida, pero sobre todo de permitir que sea el Espíritu y su palabra el que revele y le ayude a hacer esos cambios. Un pasaje más, Hebreos 4:12, por favor. Quien lo tenga, si nos ayuda. Ok, imaginémonos nada más, entonces vamos uniendo el punto 1 con el 2. No puedo negar que en algún aspecto de mi vida me tropiezo, porque Dios es veraz y me dice con claridad, por cuantos todos pecaron, así que tengo ya de entrada esa realidad en mi vida. Número 2, de repente diría, bueno, pero yo no sé cuál sea ella. Y Dios nos da una clara instrucción acerca de esto y nos dice, mi palabra, la palabra que yo ya les di, mi herencia escrita y plasmada en este libro, es como una espada de dos filos y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, incluso rompe los huesos, las coyunturas, pero sobre todo permite que en nuestro corazón podamos discernir las intenciones de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y en medio de esta circunstancia, entonces, bueno, para ir en ese camino de transformación, necesitamos precisamente el acercarnos a la palabra de Dios para que sea esta la que nos empiece a revelar qué es lo que hay en nuestro corazón. Finalmente, otra instrucción más, Juan 16:8.
El Señor Jesús, hablando acerca ya de sus últimos tiempos, momentos precisos en los cuales está dando instrucciones puntuales a sus discípulos, comparte esto, hablando acerca del Espíritu Santo, y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el camino que debemos de andar para tener en medio de nuestra vida esta luz que nos pueda revelar precisamente esta necesidad de en qué puntos debemos ser transformados, pues está ahí, en el reconocimiento de que tenemos nosotros faltas en medio de nuestra vida. 2, en la búsqueda de algo que nos revele precisamente qué es lo que está sucediendo ahí, a través de la palabra de Dios. Y 3, permitiendo que sea el Espíritu, para quien lo tenemos en nuestro corazón, el que precisamente revele qué es lo que tenemos ahí dentro y cuáles son las intenciones de nuestra vida. Solo así podremos avanzar en la senda de la transformación. Así que seguimos en esta circunstancia y en una pregunta muy clara. Para los que somos padres, ahora para Ali y para mí, con la bendición de poder ser abuelos, pues evidentemente el cuestionamiento llega mucho más grande, en el sentido claro de: quisiera yo poder edificar la vida de mis hijas y hoy edificar también la vida de mis nietos. Yo creo que la respuesta natural de todos y la más sincera y honesta es sí. Yo quisiera edificar a mi familia, edificar también a mi iglesia, edificar mi propia vida. Pues entonces tenemos que ir buscando precisamente este camino para que los objetivos sean claros en nuestro propio corazón y en nuestra mente. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que buscar cuáles son los puntos en los que debe de existir transformación y debemos de permitir que sea la palabra y el Espíritu de Dios el que nos revele esto para que así podamos ir en ese camino. Algo más en medio de esta necesidad. Podemos edificar con nuestras propias palabras. Eso es uno de los recursos que más utilizamos. Conozco a muchísimas personas que con mucho amor se dedican a dar consejos, a hablar, a dar instrucción, a estar tratando de que la vida de sus seres queridos sea realmente transformada, sea de una manera completamente distinta, bien cimentada y teniendo los fundamentos correctos para ser exitosos en la vida. Pero la palabra de Dios nos dice muy específicamente qué hacer. Nos dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nuevamente las preguntas. ¿Cómo son tus pláticas? Trae tu mente ahorita. Esos momentos relajados, tranquilos, donde surge el verdadero yo. Donde no nos tenemos que poner un antifaz, ni una máscara, ni una fachada especial porque tratemos de impresionar a los demás, sino donde verdaderamente somos nosotros. ¿Cómo son nuestras pláticas? ¿Qué es lo que compartes ahí? ¿Qué es lo que hablas? ¿Reconoces que hay cosas que son buenas, pero también hay cosas que son inconvenientes en tu forma de hablar, en tus pláticas completamente normales y casuales? Tendríamos que estar conscientes todo el tiempo de lo que estamos hablando, porque hay una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que en nuestra boca tenemos el poder para dar vida y para la muerte también. Así que si nosotros reflexionamos acerca de esto, bueno, pues pensemos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Hoy lo que sale de nuestra boca es algo que trae oportunidad de aliento para las personas. O lo que sale de tu boca es como estos dibujos que yo creo que casi no se usan y salen solamente serpientes, ajos, sapos y cosas así de tu boca. ¿Qué es verdaderamente lo que en tu día normal estás transmitiendo a los demás? ¿Edificas la vida de otros y la tuya a través de la palabra, o estás haciendo un gran tropiezo en medio de esto? ¿Sabes el poder que hay en tus palabras? Vamos a leerlo. Proverbios 18, versos 20 y 21.
Proverbios 18, 20, 21 dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Imagínense nada más el poder de tu boca. Es el poder más grande que hay. En algún momento Dios nos enfrenta hacia esta comparación y nos dice que la lengua es como el timón de un barco, la pieza más pequeñita que hay en el barco. Pero esa pieza pequeñita es la que conduce a esa gran embarcación hacia un lado o hacia el otro. Imagínense el poder que tenemos con nuestra palabra. Así que la pregunta muy clara es: ¿qué estamos haciendo con lo que realmente tenemos como gran herramienta en nuestra vida, que son nuestras palabras, nuestra lengua, la manera de expresarnos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que en nuestras pláticas estamos dejando conocer de nosotros mismos? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Y sobre todo, ¿estamos siendo conscientes del poder que tenemos en nuestra propia vida? ¿Hablas para edificar y dar gracia, o das rienda suelta a la lengua y destruyes todo lo que te rodea? La pregunta es para cada quien, y la respuesta solamente puede venir de manera personal desde su corazón. O si no, vuelvo a la misma pregunta. Cuestionen a su gente cercana y díganle: oye, ¿lo que estoy compartiendo es realmente algo que te edifica? ¿O estoy destruyendo tu vida? ¿O estoy destruyendo la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Finalmente, con nuestro ejemplo, permitiendo que el Espíritu ilumine nuestro corazón. Hay una frase que leí por ahí en alguna ocasión y dice más o menos así: el sonido de tus palabras se opaca con el estruendo de tus obras, de tus ejemplos. No puedes ser escuchado cuando hablas una cosa y haces otra. Y por eso es tan importante el ejemplo en nuestra vida. La palabra de Dios dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, la cuestión es: ¿pueden tus seres más cercanos asegurar que tu vida es un ejemplo de una vida guiada por Cristo? Muchas veces nosotros nos podemos engañar. La mayoría de las veces tratamos de hacerlo para sentirnos bien, simplemente. Pero la realidad nos enfrenta a cada momento. Y qué mejor que sea nuestro entorno cercano, nuestros seres queridos, los que nos puedan guiar en medio de esta oscuridad y nos saquen a la luz y nos puedan decir con toda confianza: ¿sabes qué? Sí, todavía lo viejo sigue siendo presente en tu vida. Sí, todavía hay áreas de tu vida que tienen que ser transformadas. Sí, todavía hay circunstancias en tus palabras que no son un reflejo en tu vida. Sí, los hechos con los que estás actuando día con día van en contra de lo que has dicho. Porque esto será el camino precisamente para que podamos nosotros convertirnos en verdaderos edificadores para nuestra propia vida y como responsabilidad para el entorno cercano en el que estamos. Preguntaba hace un rato y yo creo que la respuesta sigue siendo la misma. El deseo en tu corazón es que las personas que están cerca de ti sean edificadas. Si es así, hoy tienes una guía de qué y cómo hacer, porque es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad. Y cuando la pregunta que hacíamos la semana pasada sea una vez más expuesta: ¿qué tienes para dar?, puedas decir en medio de todo esto: tengo mucho para dar. Mi testimonio de salvación, las buenas nuevas del camino de Cristo, pero sobre todo, puedo dar mi trabajo para edificar
la vida de los demás. Recordemos siempre un principio en medio de todo esto. Permite que sea el Señor el que lleve las riendas de tu vida y que la luz que hoy está en tu corazón brille de tal manera que ilumine a quienes te rodean. Responsabilidad de cada uno de nosotros. Responsabilidad que no es soledad, sino es una responsabilidad que está sustentada sobre el poder de Cristo. Y recuerden que Él siempre está dispuesto y atento para guiarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, una vez más te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de